Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos a otro episodio de Dinero en Español. Creo que este es el episodio número 211 o algo así. Pero bueno, el día de hoy es muy feliz, muy contento de tener conmigo, de tener con nosotros a Jorge Ferráez. Jorge es fundador de la revista Latino Leaders Magazine. Es presidente editorial de la revista también Líderes Mexicanos. Pues Jorge tiene una trayectoria de años como periodista, como emprendedor, como relator de historias, como creador de contenidos. Y pues él, su enfoque todo este tiempo ha sido en compartir las historias de líderes exitosos. Entonces, pues qué maravilla tenerlo aquí hoy. Jorge, bienvenido. Al contrario, Miguel, estoy encantado de estar aquí y gracias por darme la oportunidad de compartir algunas de las experiencias y lecciones y visiones que he tenido en estos años. Ok, bueno, pues Jorge, vamos a empezar por el principio. Platícame cómo empezó tu carrera. Pues mira, la verdad es que yo tuve la fortuna o la Ujú. infortuna, no sé cómo lo queramos ver, pero yo lo Ajá. considero como algo afortunado de que desde muy chico me gustaban mucho los medios de comunicación, desde muy chico me gustaba la publicidad, el marketing, era yo el típico niño de 10, 12 años que estaba siempre dibujando logotipos y viendo las campañas Mm, de publicidad y los anuncios en la tele y todo esto, ¿no? Entonces, obviamente, cuando crecí y fui a la universidad, pues no tuve nunca duda de qué era la carrera que yo iba a escoger. Y bueno, muy ujú. pronto después de terminar la carrera, pude tener la fortuna junto con mi hermano y un par de amigos, explorar la posibilidad de poner un negocio. Ok. Durante la carrera, trabajé siempre. Eh, yo nunca fui un estudiante exclusivamente dedicado a estudiar, sino siempre tuve Ujú. que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Pero me abrió mucho el mundo y me dio mucha experiencia y ahora sí que caminé dos carreteras al mismo tiempo y trabajé durante más de casi 7 años en la empresa Televisa. En Ok. México, haciendo programas, produciendo telenovelas, creando contenido para programas de musicales, en fin, la verdad es que fue muy divertido y aprendí mucho, pero Ujú. cuando salí de la universidad quería más bien tener yo mi propio negocio, ¿no? Y ahí fue cuando con mi hermano Raúl, que también estaba él saliendo de la universidad, él es un año más chico que yo, un año y medio, nos pusimos de acuerdo, empezamos a platicar y lo primero que se nos ocurrió fue poner una publicación, ¿no? Una revistita, un panfleto que íbamos a distribuir ahí en algunas de las zonas residenciales de México, sobre todo las Ok. zonas residenciales de alto poder económico, como Polanco, Las Lomas, El Pedregal, Ujú. Coyoacán, estos lugares así emblemáticos de donde vive la clase media, Ujú. media alta en México. Y la Ujú. idea era poner simplemente una publicación, ¿no? Una revistita que sacara artículos locales, que sacara, y ahí empezamos a hacer entrevistas. Y Ok. entonces, así fue como empezó realmente todo lo que ya es hoy una historia de una compañía de revistas que tiene ya casi 30 años. 30 años. Wow. Qué interesante. Qué interesante. Y bueno, ¿cómo fue entonces este cambio de, pues siempre entrevistando gente, pero cómo fue que decidiste empezar a hacerlo en Estados Unidos? ¿Qué te trajo a este país? Mira, Estados Unidos siempre ha sido para los mexicanos un lugar Ujú. atractivo, ¿no? Para muchas cosas, Ujú. para vacacionar, para visitar, para comprar, pues, y pues también era un poco la idea de poder tener un negocio. Ok. Raúl, mi hermano y yo, de alguna manera, teníamos mucha curiosidad de acercarnos a gente exitosa, a gente que tenía alguna trayectoria de éxito o de fortuna o de talento o de liderazgo
que eran destacadas, que eran personas no normales, ¿no? Que eran personas Ujú, extraordinarias. Y siempre nos atrajo mucho poder platicar con políticos o con grandes empresarios o con artistas o compositores que habían vuelto sus canciones famosas. Teníamos ese gusanito de acercarnos a la gente famosa, rica, importante, influyente, ¿no? Entonces, yo ujú. creo que eso aunado, esa hambre natural aunado con nuestro negocio de querer hacer algo periodístico, se creó la fórmula perfecta de entrevistar a los líderes. Ahora, Ok, Latino Leaders realmente no vino sino hasta después de casi 12 o 13 años de que fundamos Líderes ok. en México. Y la verdad es que esos 12 o 13 años sí fueron muy importantes para aprender, pues meterse al mundo de las publicaciones, que no es fácil, aprender cómo editar, aprender cómo publicar una revista, aprender cómo hacer las entrevistas con los líderes, cómo convencerlos. Y bueno, obviamente cuando llegó el momento de empezar a explorar Estados Unidos, pues dijimos, pues claro, una revista que sea parecida a líderes mexicanos, pero en Estados Unidos dirigido a los líderes de allá, pues hacía Ujú, mucho sentido, ¿no? Hacía era como una continuación del negocio que ya estábamos haciendo. Así que, ok. bueno, nos pusimos a investigar, nos pusimos a viajar para conocer gente. Una Ujú, de las cosas muy bonitas del negocio que yo estoy es que para poder desarrollarlo bien, tienes que tener primero un network de gente que conozcas, ¿no? Que te conozcan, que te den ujú, acceso a otras personas, ¿no? Por ejemplo, estoy armando un panel, estoy armando un artículo, estoy queriendo hacer una entrevista con un deportista. Siempre tener alguien que te diga, oye, pues mira, yo conozco a fulano que es primo de Mengano y conoce al gerente de ok. tal, ¿no? Oye, yo conozco al que es dueño de tal equipo que te pudiera conseguir una entrevista con. Eso es muy importante y eso es una ventaja que ya teníamos en México, porque en México obviamente pues ahí habíamos vivido, éramos mexicanos y teníamos ya algunos Claro. contactos, pero aquí en Estados Unidos no teníamos nada, ni conocíamos a Sí, nadie. llegas de Entonces, cero. sí, el hecho de venir acá solos y sin conocer a nadie, sí nos preocupaba. Y entonces lo que nos dedicamos durante 3 o 4 años fue a viajar viajar muchísimo por Estados Unidos, haciendo entrevistas que acabábamos publicando en la revista Líderes en México, pero al mismo Ujú, tiempo esas entrevistas nos servían para conocer a otras personas, para establecer, abrir puertas, establecer, no, links o puentes con otras compañías o corporaciones, organizaciones, asociaciones, y así es como nos pudimos lanzar y estar ok. eh, ahora sí que interesados, intrigados por lo que era Estados Unidos, ¿no? Ok, me gusta mucho lo que estás diciendo y es algo que mucha gente no se da cuenta del trabajo del emprendedor, que es la parte de limitar tus riesgos. Entonces, tú bien pudiste haber dicho, ¿sabes qué? Vámonos a Estados Unidos y vámonos con las maletas y empezar de cero. Y eso pues habría sido algo totalmente arriesgado y difícilmente habría tenido éxito. Pero por lo que estoy en, pues fue un proceso bastante planeado, un proceso de años de, pues, de ir metiendo los piecitos en el agua, de ir conociendo gente, de ir explorando, de ir creando una red. Eh, y luego ya, pues me imagino que cuando ya te sentiste listo, cuando ya se sintieron listos, dijeron, bueno, ¿sabes qué? Es momento de abrir esto acá. Sí, sí, mira, la verdad es que sí fue muy tímido al principio todo el esfuerzo. Si ahorita Ujú, volviera a hacerlo, lo volvería a hacer con un poquito más de decisión, pero en aquella época, pues bueno, teníamos una empresa que no era ni con mucho lo importante y del tamaño que es ahorita en México. Entonces, la verdad es ujú, que nuestros recursos eran muy limitados para poder ujú, establecer algo aquí. Obviamente el ujú, país se nos hacía inmenso. ¿Por dónde sí. empiezas a atacarlo, no? ¿Por dónde empiezas a trabajarlo? Y cada vez que íbamos a un viaje, regresábamos con todavía más cosas que hacer, más tareas, más gente a la cual llamar y todo. Pero pues también un poco la imprudencia de la mente del emprendedor, ¿no? Que dice, bueno, pues ya Ujú, hay que lanzarnos a ver qué pasa, lo peor que puede pasar, pues es que nos regresemos y que fracasemos, ¿no? De ahí no ujú, pasas. Entonces, así nos sí. lanzamos y al principio, te digo, fue
muy poco a poco, justamente como tú lo acabas de describir, probando, experimentando, a veces demasiado cuidadosamente. Y dijimos, Ujú. bueno, pues, si este año pasamos, pues seguimos al siguiente. Si el siguiente año pasamos, pues seguimos al siguiente. Y cada año vamos a seguirnos probando y viendo hasta que sintamos que la cosa pues ya arrancó y ya está un poco mejor, ¿no? Y así fue el principio. Y sí fue, yo te puedo decir que los primeros 10 años fueron muy difíciles, de mucha incertidumbre, de no saber si íbamos a continuar el siguiente año o no, de altas y bajas, porque vivimos momentos de mucha bonanza en cuanto a lo que era la comunidad hispana y la inversión en los medios publicitarios hispanos y todo. Y también vivimos momentos de recesión y de incertidumbre económica que aquí en Estados Unidos a las publicaciones y sobre todo las del mercado hispano. Y encima de eso, pues todo el declive de los medios impresos que se ha venido dando en favor de pues todo lo que ahora estamos viviendo de redes sociales y de medios digitales y todo esto, ¿no? Entonces, sí, los Claro. primeros 10 años fueron muy, muy difíciles. Ok. Ok, digo, hicimos los primeros 10 años, llevas 13, entonces los primeros 10 años, pues te tocó el poquito después del punto com, te tocó la crisis del 2007, 2008, eh, y saliste adelante. Pues mira, o sea, realmente llevamos 20 años, porque Ujú. nosotros Ok, empezamos 20 Latino años en Leaders Estados en el Unidos. 2001. Ok, En ok, el, 20 sí, años. en el 2000 salió, de hecho, en el 2000 salió la primera, no, sí, en el 2000 salió la primera publicación y yo me vine a Wow. instalar a Estados Unidos hasta finales del 2001. Ok, Prácticamente fue ya para el 2002 y durante los 2 primeros años manejamos las cosas desde México. Igual, ok. ¿no? Con la misma filosofía de que, a ver, no damos pasos sin guarache, nos instalamos ahí, antes de venir acá y rentar oficinas y contratar gente, vamos a ver cómo funciona, lo manejamos. Me acuerdo que fuimos a la Ujú, embajada de Estados Unidos en México, tocamos la puerta y dijimos, necesitamos contratar a un americano que sepa de edición de publicaciones. ujú, Entonces ok. nos mandaron, nos presentaron como 2 o 3 gentes, acabamos contratando a una persona que era originaria de Chicago y estaba haciendo un posgrado en México, que sabía de edición y él fue nuestro primer editor. Acabó siendo buen editor, pero no tenía mucha escuela periodística. Era un hombre que estaba haciendo un posgrado en México Ujú, y sabía de periodismo. Pero muy pronto después de eso contratamos a una periodista inglesa que ok. también estaba en México haciendo estudios de periodismo y le dijimos, bueno, pues te contratamos. Ella tenía muy buena escuela de haber trabajado en el Times en Londres y hizo un muy buen trabajo para la revista, para nuestra revista al Wow. principio. Pero ella siguió trabajando al principio en México, aunque yo me vine a instalar las operaciones comerciales aquí en el 2003, no, en el 2002. Ok. Y en el 2003 ya pudimos lograr que todo el mundo estuviera aquí en Estados Unidos trabajando. Y entonces así fue como mi hermano y yo dijimos, bueno, ahora pues uno de nosotros dos se tiene que ir, pues ya más o menos con un tiempo un poquito más largo, ¿no? Ya no de Claro. estar yendo y viniendo cada 3 meses, sino entonces íbamos a tomar turnos Ok. en donde yo iba a empezar 2 años y después él iba a venir 2 años acá, yo me iba a encargar del negocio de México y así. Este, porque la ventaja que nosotros teníamos, Raúl y yo, en aquella época era que prácticamente hacíamos lo mismo. Mm, No había una gran división de roles. Raúl estaba siempre estuvo más involucrado en las cuestiones de administración y de ventas, y yo siempre estuve un poco más involucrado en las cuestiones de editorial y producción de contenidos. ok. Pero la verdad de las cosas es que Raúl gozaba y sigue gozando tanto como yo la cuestión de los contenidos y las entrevistas. Y pues yo pues también tenía que meterme a los guamazos de las áreas administrativas y legales y contables y todo eso, ¿no? Ok. Pero fíjate que esa alternancia nunca se dio. Este, la verdad es que cada año que pasaba, yo estaba más afianzado aquí
y él había también hecho más afianzamiento, o sea, más apalancamiento en México en cuanto al tipo de negocio que nosotros tenemos. Ok, Recordarás, al principio te dije, este negocio está muy basado en las relaciones personales, claro. ¿no? Es totalmente dependiente de la persona que es el publisher o la persona que es el editor o la persona que es el director de la publicación, ¿no? Ujú, ujú. Tú eres el que acaba abriendo las puertas, el que acaba haciendo las llamadas, el que muchas veces acaba haciendo los grandes tratos comerciales. Entonces, el hecho de que alguien se fuera y viniera uno nuevo a comenzar de cero, Claro, o a retomar las cosas como les había dejado hacía 2 años o 3, pues hacía como que un retroceso, ¿no? Que no tenía sentido. claro. Entonces, como a los 4 años o algo así, claudicamos en el esfuerzo de que hubiera la alternancia. Y entonces ya nada más nos quedamos como él operando en México y yo de alguna manera pues participando en las decisiones importantes y supervisando lo que se hacía. Y yo operando en Estados Unidos y viceversa, ¿no? Él ayudando acá en Estados Unidos con su visión, con tomando la toma de decisiones importantes, y obviamente seguíamos viajando mucho. Yo iba a México casi cada mes. Los primeros 10 años de mi mudanza para Estados Unidos, creo que cada mes estaba yo en México. Mm, Era una gran, me eché unos viajes, una gran cantidad de viajes. Y él también, él viniendo para acá. ok, ok. Qué interesante. Quiero retomar una parte que mencionaste que me llamó mucho la atención hace unos minutos al principio de la plática, que me decías que tenían un interés, una curiosidad muy, muy profunda por entrevistar gente rica, gente de influencia. Eh, ¿Por qué ese interés? ¿De dónde venía ese interés? Fíjate que ahora que lo preguntas, si esta pregunta me la hubieran hecho hace unos 10 o 15 años, tal Ujú, vez yo no sabría qué contestar, ok, ¿no? Porque son cosas que de repente tú empiezas a sentir todo, pero ya viéndolo un poquito más a distancia, yo siento que en esa época en México, tanto en nuestras circunstancias personales como en el mismo país, Raúl y yo sentíamos que estábamos como en una burbuja de una situación que necesitaba héroes, ¿no? Que necesitaba líderes, que necesitaba gente que inspirara a otros, sí. que necesitaba gente que practicara el culto al éxito, ¿no? El culto a, que no le diera vergüenza decir, sí, yo soy rico porque he trabajado mucho y así hice mi empresa y pude armar un buen equipo de ventas y me ha ido muy bien vendiendo, ¿no? O que otro que hubiera, que dijera, pues sí, yo me ha ido muy bien en el fútbol o en el tenis porque pues soy talentoso y se me Ujú, dio y es algo natural. O sea, yo creo que en esa época, tanto en nuestra vida personal como en la vida del país, había sí. una gran sed de éxito, de destacar, de salir adelante, de dejar atrás la mediocridad y empezar algo que fuera importante. Yo creo que eso nos motivó y motivó también a los entrevistados que se empezaron a atrever a darnos una entrevista, porque una entrevista con nosotros no era fácil. Mm, Era una entrevista que duraba siempre casi más de una hora y que te ok, sentabas con la gente a analizar su vida, ¿no? Así un poco como te la estoy contando yo a ti, ujú, así era con ellos. ok. Entonces yo creo que ese deseo de tener éxito, ese deseo de salir exitoso, triunfante, de ver cómo otros le han hecho y tú también le puedes hacer, eso es la pasión que yo creo que hasta hoy en día nos sigue llevando a nosotros y a mí y a mi equipo en todo lo que hacemos. Claro. Me encanta eso que estás diciendo. La verdad es que eso que tanta falta hace en México todavía ahorita y en la cultura hispana también necesita mucho reforzarse, la cultura latina aquí en Estados Unidos, el tener orgullo por tus éxitos, el tener el carácter de decir, ¿sabes qué? Estoy haciendo un buen trabajo y me gusta lo que estoy haciendo y me está yendo bien y qué bueno, Sí, ¿no? Eh, Como que me da la impresión que mucho de la cultura mexicana es incluso, y no nos podemos, o si quieres nos metemos en temas de política como tú quieras, pero el tema este de odiar al rico porque es rico, cuando es mucho más productivo
tratar de aprenderle al rico, tratar de aprender, pues, qué es lo que hizo para llegar a donde está para, pues, para yo hacerlo también, ¿no? Sí, sí, claro. Mira, yo creo que, digo, sin entrar en cuestiones de política, Ujú. porque eso nos puede extender la entrevista como 2 horas, y yo creo que tú no estarías tan contento, pero yo creo que todos los humanos tenemos sentimientos de todo un poco adentro de nosotros y depende mucho de los líderes y depende mucho de la circunstancia que vivas, son los sentimientos que tú arrojas, ¿no? Ujú. Digo, digo, hoy hace rato tembló en la Ciudad de México y Sí. todos siempre nos acordamos de las grandes tragedias de terremotos que hemos tenido en el pasado y cómo la sociedad ha reaccionado, todos ayudándonos, todos así, tratando de ayudar el uno al otro y que no falte y que necesitan aquí, que necesitan allá. Y yo creo que mucho depende del tipo de líder que tengas, qué tipo de sentimiento y qué tipo de actitud saca en la gente que lo sigue. Y yo creo que hoy, haciendo una crítica válida a muchos gobiernos, no Ujú. solamente el de México, yo creo Ujú. que sí los líderes nos han fallado en motivar, ¿no? En lugar de encontrar culpables y encontrar y de ver cosas negativas, yo creo que nos han fallado y nos debían haber traído más motivación, un poquito más de seguridad en nosotros mismos, un poquito más de visiones positivas, de visiones comunes, de Ujú. unión en lugar de separación, Ujú. porque pues algo parecido ha pasado aquí en Estados Unidos, ¿no? En Ujú. un sentido muy similar, aunque con diferentes circunstancias, pero es lo mismo, aquí la sociedad está totalmente dividida igual y aquí otra vez se cuenta que están pensando que el mundo está dividido entre el diablo que es comunista y Mr. Trump que es ¿no? El salvador Así es. del país, ¿no? Entonces, yo siento que sí, esa parte es una cuestión que los líderes deberíamos o deberían de poder expresar más. Ahora, cuando fue la crisis del 2004, 2005, Ujú. cuando fue lo de Salinas y todo esto, que te acuerdas que creímos en una gran recesión y una gran depresión en México por todo lo de la crisis en ese momento y que se dieron lo de los pactos económicos y todo eso, Sí. me acuerdo que lo primero que salimos a hacer Raúl y yo a la calle fue a entrevistar a los líderes para que nos dieran su receta de cómo podríamos salir de la crisis porque en ese momento pasaba lo mismo que pasa ahorita. Todo el mundo habla de lo malo, ¿no? Sí. Todo el mundo habla de qué fregados estamos aquí, qué mal hicieron esto, qué tramposos son esos de allá, qué brutos son estos de aquí, ¿no? Todo el mundo se la pasa criticando, pero nadie hace nada. O Sí. nadie propone algo que sea una propuesta seria. Todo el mundo nada más se la pasa criticando, ¿no? Ujú. Entonces, en esa época me acuerdo que salimos a hacerlo y recabamos una gran colección de entrevistas de gente bien importante sobre Wow. cómo México puede salir de la crisis. Y ahorita lo está haciendo Raúl, mi hermano, otra vez en México. Ahorita estamos en una campaña que se llama ¿Qué es lo que sigue? ¿No? O sea, ok, ya pegó el COVID, ya Ujú. vino la pandemia, Sí. ya se eligió este gobierno. Ahora, ¿qué hacemos con esto que tenemos? ¿Qué hacemos con esta circunstancia? ¿Hacia dónde avanzamos? ¿Hacia dónde volvemos a crecer? ¿Hacia dónde volvemos a avanzar? ¿No? Para que el discurso de estarse lamentando y de estarse criticando y estarse echando piedras los unos a los otros acabe y que ahora empiecen a echar propuestas y ideas nuevas y a ver yo qué hago y tú qué haces para salir adelante, ¿no? Claro, claro. Y muchas de esas entrevistas las veo publicadas aquí en la página líderesmexicanos.com, diagonal entrevistas. Eh, Sí, qué maravilla que, pues, que está disponible, ¿no? Tienes a Jaime Serrapuche, tienes a Roy Campos, tienes pues, a muchos otros, Sofía Belmar, Valentín Díez Morodo. Qué genial compartir esto y, y pues que llegue a la gente con la idea de inspirarlos a la acción, ¿no? No nada más que se sí. queden con leer eso, a lo mejor les gusta y lo comparten en Facebook, pero pues que lo lleven a su vida y que lo apliquen y que lo apliquemos, ¿no? Sí, y aquí en Estados Unidos hicimos algo similar. Cuando vino Ujú. lo del COVID, Ok. las primeras 2 semanas que estuvimos en cuarentena y que nos empezó así a dejar un poco el shock inicial de te vas a tu casa y desde ahí trabajas y a ver cómo le haces.
Sí. nos dimos cuenta de que lo que teníamos que hacer nosotros era empezar a coleccionar historias y entrevistas y mensajes de optimismo. Mm, Entonces, nosotros agarramos también una lista como de 150 personas y les enviamos una invitación para que nos mandaran un video de un mensaje optimista, de un mensaje, y ahorita llevamos básicamente, yo creo que por lo menos unas 50 personas han colaborado con nosotros ok. en mandándonos un video o participando en algún tipo de evento virtual o digital, dándonos sus lecciones de qué hicieron, de cómo tomaron la crisis, cómo se salieron adelante o cómo están saliendo adelante, qué cosas cambiaron, qué cosas no cambiaron, Mm, cómo va a ser su nueva realidad, cómo han balanceado su vida. O sea, mensajes muy padres que la verdad es que en general en los medios, pues no los ves. En los medios es triste, pero sigues viendo entre luchas políticas y ataques políticos. Y después, con lo del COVID, lo único que anuncian es cuántos muertos van y cuántos infectados y cuántas camas y cuántas máscaras no llegaron y cuántos ujú. ya médicos están sufriendo. Pero nadie publica ni siquiera la parte de avance del COVID tampoco, ¿no? Y lo cual Claro. yo creo que es algo que está mal, ¿no? ¿no? No deberíamos de fijarnos solamente en lo malo. Claro, no, pues es lo que dicen siempre, ¿no? De los medios, if it bleeds, it leads. No, y qué Sí. triste que sea así, pero qué gusto ver que gente pues interesada en compartir pues la parte positiva de esto. Platícame, ¿tú todavía haces entrevistas o tienes un equipo que se dedica a entrevistar? Mira, una de las magníficas consecuencias que trajo el COVID es Ujú, que tanto Raúl y yo volvimos a hacer más entrevistas. ok, Lo que pasó fue que al principio hacíamos todas las entrevistas. Después ok, de que los primeros 10 años de líderes y de Latino Leaders, yo hacía todas las entrevistas aquí y cuando yo estaba en México, todas las entrevistas las hacíamos Raúl y yo, incluso ok, los dos ok, juntos, ¿no? ujú, Obviamente, fue pasando el tiempo, aumentan las ediciones, aumenta el trabajo y obviamente mi función aquí no es solamente hacer entrevistas, sino también claro, administrar la empresa y claro, dirigir los equipos y las ventas y todo. Entonces, pues sí, conforme se fue complicando el trabajo para nosotros, dejamos de hacer entrevistas y solamente nos empezamos a mantener en las entrevistas pues más importantes. Pero después en México empezamos a abrir toda una sección y una empresa de marketing digital y de cuestiones digitales. Y esto volvió a acercar al principio a Raúl y a su equipo a volver a hacer entrevistas virtuales. Y a mí aquí en Estados Unidos, todo lo del COVID me hizo tomar la decisión de que todas las entrevistas que hagamos en Latino Leaders las vamos a hacer ahora así como esta que me estás haciendo tú, nada más que con ujú, video. ok, En virtuales, con público, sí, y la gente puede hacer preguntas y la gente puede ver la entrevista en sí. Y entonces eso me dio a mí el goce y la ventaja y la experiencia de hacer entrevistas otra vez personalmente. ok, muy bien. Muy bien, siguiendo con esto, ¿qué entonces es lo que hace que un entrevistador sea bueno? Que diga, ¿sabes qué? Qué buena entrevista. Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Yo creo que lo más importante es el tipo de entrevistas que nosotros hacemos. Lo Ujú, más importante es crear una empatía con la mm, persona a la que estás entrevistando. ok, Hay que acordarnos siempre que el periodista siempre da miedo, ¿no? mm, A cualquier persona que le vas a decir que lo vas a entrevistar, lo pones nervioso. Aunque le digas, oye, te voy a hacer un par de preguntas en frente de toda la familia mañana en la noche, ya te pusiste nervioso, ¿qué me van ¿De a qué me va a preguntar y hablar? por qué? Sí, ¿No? sí. Ujú. ¿Qué tal si digo algo malo? ¿Qué tal si digo algo que se va a enojar mi mamá? ¿Qué tal si digo algo que va a ofender a mi amigo o mi hermano? No sé. O sea, siempre te pones nervioso. Entonces, es labor de un buen entrevistador, antes que nada, sacudir ese miedo y despejar el ambiente para que haya una empatía o una confianza mutua entre entrevistador y entrevistado. Muchas veces eso requiere que hagas una plática previa, muchas veces eso requiere que le mandes un temario de los temas principales que tú quisieras abordar con él, y así, ¿no? Y si logras esa empatía y esa confianza, puedes hacer las preguntas más difíciles que te puedas imaginar
Ujú. pero si la sabes hacer de una forma en la que no estés tú tratando de obtener ventaja o tratando de obtener algo para ti, sino más bien que estés haciendo que esa persona exprese de una buena manera Ujú. algo que puede ser difícil. Ok, No sé muy si, bien. no sé si me estoy explicando. Sí, perfectamente bien, perfectamente bien. Pensando en esto, la siguiente pregunta que te tengo, y ya parece casi casi juego de trivia, pero a ver, las entrevistas que has hecho, ¿cuál es una que dices, te acuerdas 10 años después, 20 años después, y sabes que esa fue genial? ¿Con quién fue? Híjole, mira, hay muchas, hay Ok. muchísimas. Ujú. Eh, Obviamente, pues sí, tiene unas sus consentidas. Ujú. Unas son consentidas o recordadas por, por el contenido de la entrevista y lo que te dijo la persona, Ujú. y otras son recordadas por las circunstancias de la entrevista. Por Ok. ejemplo, te puedo decir que una entrevista que yo nunca me voy a olvidar es a un político mexicano que ya murió hace muchos años, pero que en esa época creo que era secretario del Trabajo o era secretario de Educación Ok. y se llamaba Carlos Jan González, el Mm. profesor Carlos Jan González. Fue Mm. un político famosísimo de la época de los 70s y los Ujú. 80s, fue ministro de Luis Echeverría bueno, creo que hasta de Carlos Salinas fue ministro, porque ahí fue cuando lo entrevistamos. Y él me acuerdo que nos contó su historia, su vida, que es impresionante, porque él era hijo de una señora que nunca se había casado, y Mm. su papá era un alemán que visitó México, pero después ya no vivió con ellos. Mm. Y tenía el papá o el padrastro tenía una llantera o una taller para autobuses y para camiones en la carretera de Toluca. Ok. Y entonces, este cuate, Carlos Jan González, era un chamaco muy, muy inteligente, muy talentoso desde chico, y estudió, se preparó, era elocuente para hablar, sus maestros le dieron consejo, le dijeron, deberías de meterte a este concurso, se metió al concurso o a los concursos, ahí destacaba, lo invitaban a que fuera el líder de la clase, el presidente de los alumnos, lo hacía. Y después cuando vio que tenía esos dos intereses de tanto la empresa, el negocito de las llantas y todo esto, y también su carrera así un poco de hablar y de orador y todo esto, dijo, ok, voy a tomar turnos. Me voy a Mm. dedicar los 10 primeros años de mi vida a hacer dinero, Mm. meterme a un negocio y a crear un pequeño capital. Y después me voy a dedicar otros tantos años de mi vida a cultivar una carrera política. Y después voy a alternar y así voy a ir haciendo las dos cosas que me gustan. Y obviamente le dijimos, oye, pero eso es bien difícil, ¿no? O sea, eso es una cosa casi imposible de hacer. ¿Cómo vas a llevar dos? Y entonces él nos recordó o nos contó la historia que está publicada en un libro de cuentos eh, prehispánicos de la cultura, creo que no sé si es la cultura maya o la cultura olmeca, Ujú. donde había un flechador, un cazador con flechas que se llamaba Ilhuicamina. Y Mm. de hecho creo que se llama la fábula de Ilhuicamina. Y entonces Ilhuicamina era un cazador y Ilhuicamina también se la pasaba echándole flechas al sol. Y sus compañeros se molestaban con él se burlaban de él, le decían, qué bruto eres, nunca le vas a pegar al sol, ¿no? Pero por tanto querer llegar a pegarle al sol, las flechas de Ilhuicamina eran las que más lejos llegaban, Mm. porque todos los demás que estaban tratando de darle al venado que pasaba por ahí o al coyote que estaba por ahí detrás del arbusto, pues sus flechas pues, sí eran efectivas, pero eran muy cortitas. Y este cuate, entonces, la moraleja de eso es, nadie conoce el límite de lo posible si no aspira a algo que es imposible, ¿no? Entonces me acuerdo que esa anécdota o esa historia de la vida del profesor Jan González, para mí y para Raúl fue muy impactante, sobre todo para mí, para darme cuenta de cómo un cuate que nació sin nada, Ujú. muy pobre, se logró convertir en una de las personas más importantes de México, ¿no? Entonces yo le decía a Raúl, quien diga que México es un país
que no da oportunidades a los pobres, pues miente, ¿no? Porque ahí está esa y muchas más lecciones de otros líderes que también han nacido de la nada. Sí. Y bueno, continuando con otras entrevistas que más bien la circunstancia ha sido la que nos ha hecho gozarlas o disfrutarlas mucho. Me acuerdo cuando nosotros le hicimos la primera entrevista que dio Carlos Slim, cuando empezaba Carlos Slim a destacar como empresario importante y se mencionaba que era dueño de estas empresas y de estas otras. Y entonces Raúl, que tenía un contacto con Slim, le fue y le dijo que si lo podíamos entrevistar, y Slim dijo que no. Le insistimos y después de tanto fregarlo y fregarlo y fregarlo, dijo, bueno, ok, les voy a dar una entrevista, pero yo no se los voy a contestar. Entrevisten a mi esposa, entrevisten a mis amigos, entrevisten a mis hijos, y a partir de lo que ellos les digan, hagan la historia. Y ya, la publican así. Ok. Entonces, cuando llegamos a publicar la historia, había muchos datos históricos, como años en donde su papá fundó una tienda en el centro, nos faltaba el dato del año y cosas así. Entonces, le mandamos un fax con el texto para que él llenara los huecos de los datos que no teníamos. Y me acuerdo que al día siguiente nos llamaron y nos citaron en su oficina. Ahí fuimos a verlo. Y me acuerdo que cuando nos recibió tenía un lápiz en la boca, las mangas de su camisa remangadas y el fax que le habíamos mandado en la mano, y nos dijo, ¿quién les contó todas estas mentiras? Y yo, pues su esposa, sus amigos, sus hijos. No, vénganse, vamos aquí a redactar todo. Y desde el principio empezamos a redactar toda la entrevista, y no, esto no fue así, esto fue así, y esto fue este año, y esto no es cierto, esto más bien, y no es que hubiera habido realmente mentiras ni nada, sino que obviamente todas las historias contadas a través de un tercero, pues siempre tienen una interpretación diferente, ¿no? Claro. Y eso también fue muy interesante. Qué interesante, qué interesante, qué genial tener estas experiencias y pues hacerlas llegar a tu público, ¿no? Que a final de cuentas ese es el interés, esa es la razón por la que es la revista. Sí. ¿Quiénes son tus lectores? Mira, nuestros lectores, yo te diría que hay dos tipos de lectores. Bueno, hay muchos, pero yo creo que los que más abundan en la lectoría de las dos revistas, de hecho, porque yo creo que las dos tienen lectoría muy, muy parecida tanto en Estados Unidos como en México. Primero definitivamente sí es la cúpula de líderes la que le gusta leer este tipo de publicación. No solamente porque salen ellos mismos, sino porque salen sus amigos y porque salen la gente que ellos conocen, y salen sus socios y salen la gente con la que ellos quieren hacer negocio. Y en el fondo les sirve también como un escaparate, ¿no? De ver qué está haciendo fulano y qué está haciendo mengano y qué dijo sutano y todo esto. Y yo creo que, pero bueno, obviamente esos son muy pocos comparados con todos los demás, que no son tan exitosos o tan poderosos. Y yo siento que el otro grupo muy grande que nos lee es gente que quiere, que aspira a ser líder, ¿no? Que ya está quizá en un buen camino de hacer algo importante, de lograr éxitos en su vida, de tener un buen, por ejemplo, alguien que está como subdirector de un área, o aquí en Estados Unidos alguien que está como Chief Financial Officer, o que está tal vez como un Vice President de algo, y leer la historia de las personas y sus entrevistas te ayuda a descubrir qué más puedes hacer. Fíjate, te voy a contar una anécdota. Una vez me contactó una persona por las redes sociales, por LinkedIn, y me dijo, oye, pues yo admiro mucho tu revista y desde hace mucho la leo, me gustaría que un día nos conociéramos, no sé qué, veo que estás en el área de Dallas y me gustaría ir a visitarte. Ok, perfecto. Y entonces pasó el tiempo, me volvió a escribir y así, hasta que un día dijimos, ok, pues vamos a vernos aquí y allá. Me acuerdo que esa noche llegué y se lo comenté a mi esposa. Mi esposa se puso fúrica porque me dice, ¿cómo te atreves a reunirte con alguien que no conoces, que conociste en las redes sociales, que te vas a ver, ¿no? Le digo, ese es el peor. Si uno de tus hijos lo estuviera haciendo, lo castigas
¿no? Es el big no de cualquier Sí, cosa. Le digo, pues claro. bueno, ya quedé, ahora sí que ni modo. Me voy a llevar mi teléfono y si algo pasa, pues llamo a la policía. Total que me encuentro con un muchacho que aquí en Estados Unidos, que tiene ya un puesto muy alto en una firma financiera de Nueva York, muy famosa. Y no puedo decir su nombre porque la verdad es que muchas de las cosas que hablamos fueron bastante confidenciales, pero Ujú, este cuate me dice, mira, ¿sabes qué? O sea, yo estudié en el TEC de Monterrey, en México, y mi familia, pues, no tenía mucho dinero. Y entonces a mí no me alcanzaba para regresar a comer a mi casa al mediodía, entonces me quedaba en el TEC y cuando me aburría, pues me metía a la biblioteca. Y en la biblioteca del TEC tenían tu revista, Líderes Mexicanos. ujú, Entonces yo la veía y me empecé a aficionar a leer las biografías. Y me di cuenta que la mayoría de la gente que lograba algo en su vida había estudiado, y había estudiado fuera, y había hecho posgrados, y había hecho maestrías. Y dije, eso es lo que yo tengo que hacer. Dice, entonces, gracias a tu revista, apliqué, me dieron becas, me fui a estudiar a Harvard, él fue a estudiar a Harvard, lo aceptaron en Harvard, le dieron una beca ahí, ujú, y ahora, imagínate, o sea, tiene un puesto altísimo en Nueva York. Dice que es tan importante lo que él hace que cuando se lo explica a su mamá, me dice, Jorge, yo ya no tengo paciencia de que mi mamá entienda lo que yo hago. O sea, el ujú, nivel, ya el nivel de diferencia que hay entre el entorno de mi mamá a la sofisticación de mi negocio y el nivel ujú, que yo tengo, ya es tan lejos, ujú. tan despegado, que a mí me da mucho gusto y dice, y todo fue gracias a que tu revista nos inspiró, ¿no? Claro. Entonces, ese tipo de gente es mucho nuestro lector también. El Ok, que quiere inspirarse, el que quiere obtener lecciones, el que quiere motivarse para salir adelante. claro. Claro, y al final de cuentas fue también un poco por lo que te quise invitar a esta plática. Te voy a, en alguna otra ocasión platicaré mi historia. Mi papá no tiene ni la secundaria, por ejemplo. Ajá. Eh, y pues igual, o sea, igual, yo también, yo estudié en el TEC de Monterrey, becado, igual buscando oportunidades, encontrando oportunidades y aquí estoy. Y pues la verdad es que pues es bien interesante ver cómo, pues cómo lo que uno hace pues influye en la vida de los demás, ¿no? Entonces, Sí. y, pues, los comentarios que tú has recibido, los comentarios que la gente me manda a veces también a través del podcast. Entonces, pues es bien interesante, es muy motivador ver el impacto que puedes tener en la vida de alguien. Eh, Sí. ¿Te imaginabas, cuando empezaste a hacer esto, te imaginabas que ibas a tener este tipo de impacto o cuál era tu principal motivación al empezar? Mira, una vez uno de mis mejores amigos cuando era chico me dijo, una vez que estábamos así en una de esas noches en donde estás con una copita, Ujú, inspirado y ujú, no estás platicando del futuro y los ideales de la juventud, todo eso. Me ujú, acuerdo que mi amigo me dijo, dice, no, Jorge, tú tienes que dedicarte a hacer algo que muchos te escuchen y que lo que hagas mucha gente lo vea. okey. Deberías de ser locutor de radio y te metes a la hora nacional y así todos los domingos a las 10 de la noche, todo México te oye porque no tiene nada más que oír, ¿no? Es lo Entonces, único que se oye, ya sí. se rió y se burló de mí todo esto, pero fíjate que me describió muy bien, o sea, yo, como te decía al principio, desde chico siempre me imaginé o quise Ujú, ujú, ser alguien que pudiera difundir mensajes que ujú, impactaran a los demás y ujú, mensajes que transformara su vida, que les diera un consejo, que les inspirara para hacer algo. Eso siempre ha sido lo que más me apasiona. Y bueno, cuando eres chico siempre te imaginas cosas que están muy relacionadas al tipo de realidad o al tipo de idea, ídolos que tú tienes en esa época, ¿no? Entonces mis ídolos en aquella época eran pues los dueños de los periódicos y mm, los dueños de los canales de televisión y yo envidiaba por ejemplo, al dueño del Universal o a Emilio Azcárraga y a todas estas gentes que eran al dueño del periódico Reforma y al dueño de las estaciones de radio y yo quería ser como ellos, ese era yo quería ser un magnate de los medios de comunicación.
Y bueno, la vida te va dando también, te va ofreciendo oportunidades, tú las vas tomando. Y también cuando vas creciendo te vas dando cuenta que realmente eso ya no, o sea, realmente no era lo que tú buscabas, sino te vas dando cuenta que si haces lo que te gusta y lo experimentas y lo perfeccionas y después empiezas a tener buenas consecuencias de hacerlo bien, pues Ujú, eso es lo que más te llena, ¿no? ujú, Entonces, yo la verdad es que me siento muy feliz no solamente de lo que he hecho, del nivel que nuestras publicaciones tienen, hemos alcanzado. O sea, en México la verdad es que hemos logrado sacar o mantener una de las publicaciones más importantes claro, hay en México de este estilo. claro, Y claro. aquí en Estados Unidos, en 20 años, colocamos, sin conocer a nadie, o hicimos la revista más importante que hay del mercado hispano, ¿no? Sin conocer a nadie, empezando de cero. O sea, Ujú, la primera oficina fue en mi casa, en un cuarto de mi casa que no usábamos, aquí en Dallas. Ahí fue la primera oficina que yo tuve, ujú, ¿no? Entonces, ujú. eso sí me da mucho orgullo y sí es una cosa que me gusta presumir, sin tratar de ser soberbio ni ser no, demasiado presumido ni nada de esto. Pero sí creo que o sea, como te digo, si yo me muriera mañana, yo moriría satisfecho de lo Sí, que he logrado. sí, no, y aparte, pues el mero hecho de sobrevivir en esta industria tan difícil que es la industria de los medios, ¿no? Tantas publicaciones que pues se mueren al año, a los 2 años y ustedes pues aquí siguen, ¿no? Sí. Eh, esa pasión de llevar esto a la comunidad, a la gente, pues sin duda te ha ayudado. ¿Qué otras cosas o qué otras decisiones, em, factores crees que han influenciado o influido para que pues sigas abierto después de 20 años? ¿Qué has hecho bien? Mira, yo creo que las cosas que mejor he hecho es que soy tremendamente necio Ujú, y no me doy por vencido tan fácil. O sea, dicen que la necedad y la persistencia son iguales. La única diferencia es que la persistencia es cuando eres necio con un propósito y la necedad es cuando eres necio nada más por ser necio, ¿no? O sea, ujú, sin tener un ujú, propósito. Entonces, mm, yo siento que mi sueño y mi propósito de en México, primero sacar una publicación de líderes para líderes que fuera importante e influyente, y después aquí en Estados Unidos de desarrollar el título más importante para los líderes de la comunidad hispana más relevantes, importantes de este país, que quizá es pues, uno de los países más importantes del mundo, sino el que es el más claro. importante del mundo. Para mí, yo creo que esa determinación es lo que nos ha llevado. Mm, Eh, Hay otros factores, desde luego, ¿no? Pero esos ya dependen mucho de las circunstancias. Obviamente, pues hay que tener cierta sensibilidad, lo que le llaman inteligencia emocional. En este negocio hay que tener mucha inteligencia emocional para convencer, para ser persuasivo, para vender, ¿no? Entre comillas, vender lo que haces tú a compañías y a personas para que ellos te lo compren, otra vez entre claro. comillas, y acepten ser parte de la revista, de la publicación, del evento que vas a hacer. También ha sido suerte, definitivamente. Hemos tenido mucha suerte en muchas circunstancias y hemos podido manejar bien las cosas. Yo no me considero una persona extremadamente inteligente ni extremadamente talentosa, pero sí creo tener un poco de sentido común. Y ese sentido común, pues me ha hecho de alguna manera, si no tomar las decisiones correctas, por lo menos evitar los grandes errores que me pudieran haber llevado a fracasar Ok, o a tener que cerrar. ok. Y el ver las oportunidades, ¿no? Esa capacidad que, que vas desarrollando con el tiempo de ver algo y ver en eso una oportunidad, ¿no? Y Sí, capitalizar de ella. sí, pero fíjate que sin embargo, yo me considero bastante torpe para identificar oportunidades. A Y ver, las platícame. oportunidades que he identificado han sido después de que las he tenido enfrente de mis narices durante mucho tiempo y hay alguien o algo que me hace darme cuenta y después digo, pero qué bruto soy.
O sea, ¿cómo no es, cómo, cómo es posible que hasta ahorita me doy cuenta que puedo hacer esto o que podemos haber hecho esto o que podemos lanzar esta situación, ¿no? O sea, no me considero una persona así de esos visionarios genios que, Ok, como Steve Jobs o como ok. Carlos Slim, esos que pueden predecir el futuro y decir, sí, en el futuro el retail va a ser importante, así que voy a invertir en tiendas, o el futuro, no, no, yo no me considero un genio empresarial Claro. como esos, definitivamente. A ver, platícame alguna situación que haya sido como esa, que resulta que alguien te dice, ¿por qué no has hecho esto? O un ejemplo de esto que mencionas. Este, Mira, por un lado, por ejemplo, tengo mucha gente que piensa que yo debería de hacer cosas más a nivel personal, ¿no? O sea, por ejemplo, ser coach o dar discursos a estudiantes para motivarlos, o, por ejemplo, escribir un libro con las anécdotas de tantos años de líderes y de Latinos Leaders. Eh, ¿No? Esa parte me lo han insistido mucho. No lo he tomado, la verdad es que un poco entre falta de tiempo y también un poco de falta de interés en yo ser el que produce algo de información mía. Toda mi vida he Mm, estado más bien acostumbrado a difundir información que otros producen, pero no que yo produzco. Entonces, claro. bueno, eso es algo que me ha detenido. Una cosa que no me he detenido y que sí me ha gustado mucho es el hecho de pertenecer a juntas de administración o a boards o a consejos de advisors, ¿no? O de consejos de, ¿cómo le llaman en México? Es- Consultivos. Sí, ok. Eso me lo han propuesto de vez en cuando y cada vez que me ha llegado una propuesta, la verdad es que la disfruto mucho. Algunas las he aceptado y las que he aceptado me han servido mucho para aprender y las he disfrutado mucho también, porque para alguien que es un CEO como yo, o un director general, como le decimos en México, en donde Mm, estás todo el día ideando, dirigiendo equipos, persiguiendo, insistiendo, haciendo que la gente logre sus objetivos, que logren lo que tienen que lo que te prometieron, lo que tú les encargaste y que se vaya haciendo y que es algo muy desgastante. mm, ¿Sí? Y llega un momento en que, por ejemplo, el participar en una junta, en un patronato, en consejo consultivo, te da la paz mental de convertirte en una persona más que ejecutiva, en una persona que está pensando y asesorando al que ejecuta. Y eso es ok. un papel muy bonito, porque le puedes traer perspectivas diferentes a la gente que es el que está encargado de tomar las decisiones y el que está operando del diario, ¿no? Sí. Te das otra perspectiva a una organización que a lo mejor pues, están enfrascados en lo suyo. Ujú. Y de repente llegas y les propones cosas que pues, no habían visto o que no son parte de su realidad. Sí, así es. Van dos veces que mencionas algo que me inspira mucho, que es la parte del el entorno en el que estás. Determina qué es lo que quieres, determinas como lo grande de tus sueños, ¿no? Sí. ¿Qué consejo le darías a alguien, por ejemplo, que a lo mejor me está oyendo ahorita en Dallas o nos está oyendo en Los Ángeles o en alguna otra parte que está empezando a lo mejor se acaba de graduar de la escuela ahorita que estamos en épocas de graduación? ¿Qué les dirías a ellos? Mira, lo primero que yo les diría, eh, y es lo que yo les digo a mis hijos, de hecho, es, Mm, primero, es muy difícil, siendo joven, determinar cuál va a ser tu futuro, ok, ¿no? Eh, Realmente son muy afortunados y muy escasos las personas que saben desde muy jóvenes qué van a hacer o que tienen una oportunidad de hacer algo, ¿no? Como si hablaras de un futbolista que a los 22 años ya es una estrella del fútbol, o ujú, si hablaras de un científico genio que a los 30 años ya descubrió algo. Digo, esas son excepciones en la vida. Yo creo claro, que más bien cuando uno está emprendiendo, hay que afianzarse de los valores que uno piensa o que uno cree que le van a servir para llegar a donde quiere llegar, para realizar los sueños. Yo creo primero que hay que soñar, definitivamente,
y no debes de dejar que nadie te quite tu capacidad de soñar y de, aunque los sueños sean muy tontos o que parezcan imposibles, acuérdate del que le disparaba al sol, ¿no? Digo, tal vez nunca le pegó al sol, pero pues le pegó al venado que estaba más lejos. Mm, Después, es importante también no darse por vencido. O sea, es como, en las inversiones, ¿no? Cuando vas a apostar a Las Vegas. ¿Cuándo pierdes? Cuando dejas de apostar. Mientras sigues apostando, pues sigues con la posibilidad de ganar, de ganar, de ganar mm, y de ganar, ¿no? mm. Entonces, la vida es así. La vida hay que estarle apostando todos los días a lo que tú crees, a lo que tú quieres, a lo que tú piensas, invirtiendo trabajo, invirtiendo talento, invirtiendo pues muchos esfuerzo y sacrificio. Y si renuncias pronto, pues, ¿qué caso tuvo, no? Ese año o esos 2 años o esos 10 años que le dedicaste a algo. Entonces, yo siento que si tienes bien fijo lo que quieres hacer, no hay que preocuparse tanto desde joven de que esté bien definido. Con que tengas una avenida que sepas tú que por ahí quieres ir y por ahí vas a encontrar oportunidades. Y otra cosa que definitivamente yo aconsejaría siempre es, nunca hagas nada o nunca aspires a hacer algo que no te hace completamente feliz. Mm. No quiere decir que nunca hagas nada que no te haga feliz, porque obviamente para llegar a ciertos puestos o a ciertas posiciones, pues ni modo, maestro, tienes a veces que hacer cosas que no te gustan, ¿no? Cuando yo estaba trabajando en la televisión, pues le decían, pues siempre tienes que jalar cables. Y sí, te Ujú. gustaría estar dirigiendo algo o escribiendo un show o algo así, pero bueno, cuando te tocó ir a jalar cables y hacer el trabajo pesado, pues lo tienes que hacer, es parte de tu aprendizaje y tu madurez. Pero, Bueno, pero, pero si haces eso, lo tienes que hacer con pasión, que te guste, que sepas que ese jalar cables todas las mañanas te va a llevar algún día a lo que tú realmente quieres hacer. como dicen acá en Estados Unidos, you have to pay your dues, Así ¿no? es. Tienes que pagar Sí, como el impuesto, el costo, el precio de tus sí. metas, y el precio de tus metas, pues ser a veces cosas que no necesariamente te gustan o que no necesariamente son disfrutables, pero pues son parte del trabajo. Eh, ¿Qué diferente o qué tan diferente sería este consejo si se lo das a alguien, a un pequeño empresario, por ejemplo, o a alguien que- que tiene su negocio y ahí va, a lo mejor no ha crecido tanto como le gustaría que creciera? Resiste, o sea, Mm, resiste. Hay que siempre en los empresarios, yo creo que una de las virtudes más admirables de los empresarios es que resistan, que aguanten, que confíen en su negocio, que lo vayan transformando, que lo vayan adaptando, que lo vayan actualizando, pero que no se den por vencidos. O sea, la verdad es que en esta vida todo acaba funcionando si tú lo haces funcionar. mm, ¿No? ¿Y cuántos ejemplos no ves ahí que han sido eso, ¿no? Eh, hace poco un mexicano que tiene la única marisquería que hay en Nueva York, es un ujú. cuate de Veracruz, Ok. estábamos platicando y me dice, pues sí, Jorge, nosotros pusimos hace poco la única marisquería, tal cual, así estilo mexicano, de Mm, ceviches y tostadas y de así tiraditos y todo, porque en todo Manhattan, todo Nueva York, no había ningún restaurante así de ese tipo, ¿no? Hay restaurantes de mariscos y oyster bars y todo esto, pero sí, y cuando cerró, tuvo que cerrar por el COVID, sí. se las ingenió y entonces él agarró y transformó a sus meseros en bicicleteros para ir a Mm, entregar y agarró y empezó a ir a tocar las puertas de todos los edificios de departamentos que estaban alrededor de su negocio para ofrecerles el menú y dice, mira, yo descubrí una ventaja que no me había dado cuenta y de que todos mis productos de la marisquería pues son fríos, entonces no se me enfrían en el camino, ¿no? Entonces no tengo el problema que claro. tienen los hamburguesas ni los de las papas que llegan ya todas tibias y todas ya suaves, ¿no? Al contrario, si todo me llegaba fresquecito, perfecto. Dice, y así empezamos y bueno, hubo momentos difíciles en donde ya sí estuvieron a punto de cerrar y ya les habían embargado las sillas y ya les habían Uh, ido a querer cobrar, ya les iban a bajar la cortina y todo esto y él habló y negoció y suplicó y convenció
salió adelante, ¿no? Y estoy seguro que ese cuate, con todas las lecciones que aprendió, su negocio va a ir creciendo mucho más y se va a convertir en algo que es su sueño y lo que él quiera hacer, ¿no? Claro, y me gusta mucho esto que dices porque efectivamente, o sea, a final de cuentas, esta situación del COVID, pues está enseñándole a todos, nos está enseñando a todos, pues cosas que a lo mejor no habíamos considerado aprender, nos está enseñando, pues a buscar oportunidades que a lo mejor no habíamos considerado. Claro. Eh, y con esto, pues, a ver, te quiero preguntar, ¿cómo defines éxito? Mira, yo creo que el éxito, a mí me gusta mucho una definición china, Ujú, que dicen que el éxito se parece a la felicidad, ¿no? Es la distancia que hay entre lo que quieres y lo que tienes. Yo creo ok, que el éxito es algo muy parecido. O sea, una persona que tiene éxito o que tiene éxito en algo no necesariamente es el más rico, el más famoso, el más suertudo, el más ujú, talentoso, ¿no? Yo creo que éxito es haber podido ir a la universidad cuando nadie más de tu familia había ido. ujú, Yo creo que el éxito es poder tener un negocito que te mantenga a ti y a tu familia. No necesitas ser Bill Gates o no necesitas ser, ¿me entiendes? Ningún millonario de los que conocemos para ser exitoso empresario. O sea, para mí un cuate que tiene un negocio que le alcanza para mantenerse a él, a su familia y ahorrar dinero, es un cuate exitoso. Pues, desde claro, luego, ¿cuántos no quisieran tener eso, no? claro. Este, una persona que lleva varios años en una empresa, pues es exitosa. Entonces, yo creo que el éxito es una cuestión emocional y yo creo que también es algo a lo que nunca llegas. Siempre Mm, lo buscas, pero el éxito siempre está más allá de donde estás. sí. Es como un espejismo, ¿no? Mm, Me acuerdo que una vez entrevistamos a alguien que nos decía, y le decíamos, oye, ¿qué se siente ser el que más vende discos en todo México, ¿no? Por sus canciones? ujú, Y decía, miren, no sé. O sea, es como le preguntas si el niño de primaria le pregunta al de secundaria, oye, ¿qué se siente ir en secundaria? Pues se siente normal, pero a mí lo que me gustaría es ir en prepa, ¿no? Entonces, el de prepa dice, no, pues se siente normal, pero a mí lo que me gustaría es ir en la universidad. Y el que va en la universidad, no, a mí ya me gustaría estar trabajando. Y así es, la mente humana siempre aspira, ¿no? A crecer. Yo creo que el Sí, éxito lo tenemos que ver como algo que debe de ser primero algo que tenga congruencia con nosotros mismos. ok. No sé si te lo definí o esperabas una fórmula un poquito más como una receta o una definición, No, este, no, en pero, absoluto. pero, pero yo creo que la gente puede sentirse o identificarse como exitosa dependiendo de cuáles han sido sus objetivos y sus metas, ¿no? Exacto. Y es algo de lo que hablo mucho aquí en el podcast, es el vivir el llevar una vida alineada con tus valores y con tus prioridades. Y pues es vivir en congruencia, a final de cuentas. Sí. Em, y me agrada pues, que haya salido de ti también esto. Jorge, qué plática tan agradable he tenido contigo el día de hoy, la verdad, muchas gracias. Te agradezco mucho. Por respeto a tu tiempo, ya se nos pasó un poquito más de una hora. Entonces, Sí. digo, ¿quieres que sigamos otro ratito? ¿Quieres que lo cortemos? ¿Cómo estás de tiempo? No, como tú quieras, si tienes un par de preguntas más, con mucho gusto. Yo no tengo un hard stop Ujú. ahorita, pero si tienes un par de preguntas, las Ok, trabajamos y ok, así dejamos algo ya más completo. ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, ya mucho de lo que quería platicar contigo lo hemos cubierto. Ok, muy bien. Digo, tú te dedicas a hacer preguntas a final de cuentas, ¿no? Y Sí. creo yo que es una de las habilidades pues, más importantes como persona, como profesional, independientemente de lo que te dediques. ¿Qué has hecho tú para hacer mejores preguntas? Mira, a lo largo de mi carrera como entrevistador me he dado cuenta que a la gente le gusta hablar más que escuchar. Ujú, ¿No? Es como una tendencia que tenemos. Nos gusta que nos escuchen, nos gusta contar lo nuestro y a veces escuchar nos cuesta trabajo, escuchar el otro.
Y no solamente es escuchar por escuchar, sino no es oír, sino es entender, es comprender, es generar una identificación de que sí, entiendo tu postura, ¿no? Yo creo que eso es básico para hacer preguntas, para, para tratar de ver, ok, ¿qué es lo que a esta persona le gustaría expresar? ¿Qué es lo que a esta persona le gustaría hablar? ¿Cuál es su...? Y lo vas sintiendo, ¿no? Lo vas adivinando conforme vas haciendo la plática. Tienes que tener esa habilidad de escuchar entre líneas y ver por dónde va, qué temas son los que mejor desarrolla, qué temas son los que menos, en qué cosas está deteniendo, en qué cosas no tanto. Y de ahí ir conduciendo la plática de una manera inteligente, motivando a que si hay algo que se está dando, siga, ¿no? Sobre todo si va por la línea en la que tú quieres tratar esas preguntas. Entonces, a la gente le gusta hablar mucho de sí mismo. Entonces, es cuestión nada más de hacer las preguntas adecuadas para que la gente siga y siga y siga y siga. Ok, muy bien. Muy bien, Jorge, pues era todo lo que te quería platicar, que quería preguntarle de hoy. Te Perfecto. agradezco mucho tu tiempo, te agradezco mucho la plática. ¿Dónde puede encontrar la gente Latino Leaders? Latino Leaders, igual que líderes mexicanos, las puedes comprar por amazon.com. Las Ujú. entregan al segundo día en tu casa, ya sea en México o aquí. Ahí están las dos publicaciones. También te puedes suscribir en los dos websites, tanto líderesmexicanos.com como latinoleaders.com. Ahí hay también un espacio, un botoncito para que aprietes ahí y dejes tus datos por si quieres recibir la revista. Lo bueno de hoy en día es que las revistas pueden ser impresas o también pueden ser en versiones digitales. Hay gente que le gusta, en lugar de tener ya la revista impresa, mejor tener la edición digital y así Ujú. nada más guardas las partes que te gustan, las demás las borras. O las ediciones que te gustan las puedes guardar por muchos años, y así, ¿no? Entonces, hoy por hoy eso está muy fácil. Ok, fantástico. Jorge Ferráez, muchas gracias por esta plática, muchas gracias por esta entrevista, que pues, te deseo todo el éxito, todo lo mejor. Y gracias por tu tiempo. Al contrario, Miguel, te deseo mucho éxito a ti también por tu programa, mucho éxito a los que te escuchan y estoy seguro que muchos de ellos van a lograr lo que quieren, y estamos a la orden y me encantó.